TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Y lo habíamos anticipado, estamos nuevamente con el doctor Eduardo Bertotti, director de ISEP, Instituto de Seguridad y Educación Vial. Había quedado flotando el tema y vamos a charlar sobre las recomendaciones que tienen que ver con conducir en condiciones climáticas adversas y también la conducción nocturna. Gracias, Eduardo, de nuevo por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. En el anterior Zoom había quedado flotando esto de ¿qué hacemos cuando la condición es nocturna o cuando la condición es adversa? Así que me gustaría que charlemos un poquito de eso. Sí, claro. O sea, tiene relación mucho también con lo que hablábamos antes con respecto a los factores que generan también somnolencia o cansancio. Además de los riesgos propios que tiene por sí las condiciones adversas de conducción, que estamos hablando de conducciones, digamos, con respecto a factores climáticos como lluvia, nieve, viento, y por supuesto una condición climática que es la falta de luz solar, ¿no? O sea, la noche. Sí, sí. Sea, ese campo o esa cantidad de variables, digamos, la tenemos que tener presente en todo lo que tiene que ver con una conducción segura, ¿no? Pensá que Argentina tiene en términos promedio 110 días, 110 días de lluvia y casi un mes, entre los 12, de los 12 meses del año, casi un mes de niebla, ¿no? Niebla o neblina. Sí, sí. Ustedes han elaborado un cuadro muy interesante que va a estar el link en este video para que lo puedan consultar. Y han separado lo que son las implicancias a nivel del conductor y las implicancias a nivel del vehículo. Contame un poquito de qué viene, qué tenemos que tener en cuenta según la condición climática a la que nos enfrentamos. Bueno, si vamos hablando del factor humano respecto a los conductores, cualquiera de los cinco factores climáticos, lluvia, nieve, viento o noche, va a requerir mayor atención, una mayor concentración también, y en lo que hace a los aspectos de previsión, bueno, en el caso de la lluvia o en el caso de la nieve, vamos a tener que tener una mayor previsión de descender la velocidad, de ajustar la dirección, cuando caen las primeras gotas o los primeros copos de nieve. O sea, eso lo tenemos que tener presente. Después, en el caso de lo que es el viento, vamos a tener que darnos cuenta por la inclinación de los árboles. O sea, en la medida que observamos la inclinación de los árboles, hay un dato muy curioso cuando hablamos de viento, los fuertes vientos laterales del sur han generado una señal específica que en los exámenes que se toman a veces de la licencia nacional de conducir, te aparece la palmera doblada porque viene del Caribe, esa señal. Claro. Muchos no deben saber ni de qué significa eso. De qué significa, ¿no? Bueno, claro. Como anécdota. Sí, los famosos vientos laterales, se lo decís a un conductor, a alguien, un habitante del sur, y te va a decir, sí, más vale. Pero se lo decís a uno de la llanura pampeana, o del NEA, y no tiene la fuerte incidencia que tiene en este caso el viento, ¿no? Interesante que lo comentes, porque es verdad que el viento parece no ser tenido en cuenta, sobre todo porque el auto es bastante acústico, entonces, digamos, no sentís que el impacto del viento, pero está presente y en muchos lugares de nuestro país te puede tranquilamente causar un accidente. Sí, fíjate que una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hay vientos laterales es el tema del sobrepaso. Vos cuando sobrepasás un camión o un ómnibus de doble piso y de repente entrás en la maniobra de sobrepaso, cuando salís estás pasándolo, ahí sentís el viento lateral de repente y te da tenés que tener firme el volante.
Claro. Ahí tenés Sí, una sí. circunstancia de manejo por la cual tenés que estar atento. Y después, con respecto a la noche, también requiere la previsión fundamentalmente en lo que es crepuscular o el amanecer, ¿no? O sea, es ese momento en que se va perdiendo la luz solar y esa, digamos, luminosidad es bastante engañosa y bueno, ahí también tenés que tener prevención. Después, en las 5, salvo en el viento, en todas, no es que en el viento no lo necesite, pero fundamentalmente requerís buena visión cuando hay lluvia, niebla, nieve o en la noche, porque tenés afectada justamente la visibilidad. Y después, por supuesto, los 5, en relación a lo que hablábamos en el pasado, la pasada intervención, generan fatiga. Los 5 generan fatiga. Eso respecto al factor humano. Al factor vehículo, lo que vas a tener que tener en cuenta es que respecto al vehículo, salvo el viento, las otras 4 requieren buena iluminación. También va a requerir una regulación correcta de los faros. Esto tendría que estar siempre, de cualquier manera, pero nosotros lo resaltamos en el cuadro como para llamar la atención. Y en los 5 casos, en 4 de los 5 casos vas a tener adherencia que va a estar afectada. Entonces, estamos hablando un poco básicamente de lo que es el uso de los neumáticos. Y una de las cosas que es interesante es el no utilizar la luz alta como advertencia respecto a las implicancias del vehículo. Acá mucha gente se siente tentada al uso de luz baja, sobre todo en luz alta, sobre todo con niebla. Hay conductores que tienen esa visión errónea del tema y creen que van a ver más con luz alta. No, van a ver menos. ¿Y qué pasa con la noche? Porque en la noche yo creo que el conductor se siente más cómodo teniendo un campo visual más amplio usando la luz alta, pero bien destacás vos que el efecto de deslumbramiento puede ser contraproducente. Sí, se lo va a generar a los otros. Claro. Así como veíamos que en la neblina, por ejemplo, o en la niebla, o la lluvia, se afecta lo haces a vos mismo, claro. En el caso de la noche, el usar las luces altas en forma, digamos, totalmente desproporcionada, afecta a los conductores que vienen en el sentido contrario. Entonces, el correcto uso ahí sería... El correcto uso sería, uso la luz alta cuando no me cruzo con nadie y luego la vuelvo a prender, o sea, bajo y vuelvo a prenderla. Exacto, hay que trabajar. Hay que trabajar. Claro. Siempre digo, conducir implica trabajar. No importa si estás llevando a pasear a la familia. Siempre, conducir es trabajar, es la relación del hombre y la máquina. Entonces, no te pongas en la posición cómoda de poner las altas porque así estás cómodo viendo todo y afectando a todos los demás. Este es el problema, ¿no? Después, bueno, en base al cuadro lo que trabaja también son estrategias, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos hablado la otra vez con respecto a la fatiga, acá respecto a cada uno de las afectaciones climáticas y de la noche, ¿no? No sé si querés considerar alguna, pues es muy larguísimo el cuadro. No, si querés mencionar tal vez las que vos considerás más relevantes, todas son importantes, pero las que vos considerás más relevantes o las que conocerlas evita mayor cantidad de accidentes. Bueno, una de las más importantes es justamente la estrategia de ver y ser vistos. En cualquiera de las condiciones, porque el tema es, yo necesito ver cuáles son las circunstancias del camino y del tránsito que hay sobre el camino. Y por supuesto esas condiciones de ver están afectadas por estos factores de lluvia, niebla, nieve, viento, si hay polvo y la noche. Pero también tengo que asegurarme de ser visto. O sea, no solamente ver, sino también ser visto. Esto quiere decir que evidentemente tengo que, por supuesto, tener las luces o la iluminación que corresponde al vehículo, por un lado, y por otro lado, el tema de disminución de velocidad, que es otra estrategia, pero que va a ir pegadita a ver y ser visto, porque tiene una función particular. Es aumentar las posibilidades de tiempos de reacción frente a, tanto para mí, que voy a mirar, para ver, como
para los otros que me vean. Entonces, hay que disminuir la velocidad. Por el otro lado, también es muy buena estrategia respecto al viento, porque aumento el peso específico del vehículo. Este es un tema fundamental de manejo de estrategia dentro de lo que es el tema de viento, ¿no? Y creo que es importante entender que cualquiera de esas 5 condiciones meteorológicas, o 4 más la noche, alteran, si se quiere, el plan de viaje que yo pueda haber hecho, ¿no? Digo, salí con un clima bueno, luego me encuentro con una copiosa lluvia, y bueno, recalculemos el viaje, ¿no? No querramos llegar a la misma hora, ni con la misma velocidad, ni en el mismo tiempo. Es correcto, o sea, nosotros tenemos que ir ajustando las condiciones de tiempo y lugar, el traslado que vamos desarrollando a esas circunstancias. Uno tiene un plan de viaje. Ahora, ese plan de viaje debe ser lo suficientemente elástico, o tenemos que tratar de que sea lo suficientemente elástico, como para tener en consideración las probabilidades, sobre todo cuando estamos hablando de itinerarios que son más de 400 kilómetros, ¿no es cierto? Claro. En donde es muy frecuente que vos vayas sobre todo en las rutas argentinas, que vayas a cambiar de repente de climas, ¿no? O de circunstancias climáticas. Eduardo, cuando la cosa se pone muy fea, donde yo ni veo y es muy probable que no sea visto, la recomendación sigue siendo hagámonos a un lado, salgamos del camino, pongámonos de manera segura y esperemos que cambie un poco la situación para volver a la ruta. Sí, yo siempre los consejos que doy respecto a esto son, primero, no seguir circulando cuando veo que no hay forma de ver ni de anticipar, no tener realmente distancias que me garanticen en la circulación una eficiente defensa. Entonces, salirme de lo que es el camino. Y cuando digo salirme de lo que es el camino, es salirme también de la banquina. Claro, sí. Buscar la entrada de un campo, algún lugar donde puedas estar a resguardo y volver cuando la condición cambie. Exacto. Por otro lado, también siempre digo que no hace falta señalizar. Si yo salí del camino, no hace falta señalizar, poner balizas o algo por el estilo, porque al contrario, se han dado muchos siniestros por haber puesto la baliza, el que viene atrás me sigue. Y te encuentra ahí parado. Te encuentra parado. Sí, entonces, una vez que nosotros llegamos al lugar donde nos vamos a detener y a guardar el cese de esa condición climática, entonces ahí no hace falta que señalicemos nada. Nadie tiene por qué saber que estamos ahí. Por el otro lado, también estamos aconsejando siempre, frecuentemente, a los conductores profesionales en que, muchachos, no hace falta, frente a condiciones realmente anormales desde el punto de vista climático, no hace falta llegar en horario. Claro. Y de hecho, muchas de las empresas, me consta, los jefes de tráfico están trabajando en eso, lo hacen, y aunque te parezca mentira, el peor enemigo es el pasajero. Que quiere llegar, o sea, no llegar. Sí, no lo entiende, no entiende que están en riesgo. Claro. Por eso esta razón también de esto que yo te comentaba la otra vez de los encuestamientos para, bueno, a ver cuál es la cultura vial nuestra realmente como población. Y bueno, nos estamos llevando varias sorpresas, ¿no? Bueno, Eduardo Bertotti, gracias por esta nueva charla. Vamos a poner el link a este cuadro que está muy interesante como para que todos lo conozcan. Y bueno, nos encontraremos en otro TDC Sur en cualquier momento. Cómo no, a disposición. Un abrazo.